Bueno, de verdad es un gusto recibirles. Tengo una dama aquí que no tengo el honor de conocerle. Pues bienvenida si es primera vez, y si ya es recurrente, pues igualmente bienvenida. Y bueno, teníamos también al otro compa ya de Abundante Cabellera, exactamente, que estuvo en la reunión de hombres. Excelente, qué bueno tenerte hoy. En fin, cada uno de ustedes es una bendición. Bien, oremos. Dios, gracias porque nos permites compartir el día de hoy tu palabra. Permítenos ser edificados por medio de ella. Permite, Señor, que podamos crecer, que podamos apuntar a la madurez, que como iglesia podamos ser efectivos en tu propósito. Gracias, Señor, por los que hoy están aquí. Gracias, Señor, por los que han dispuesto este tiempo, y pido que les hablas a su corazón. Oramos, Señor, por los pastores de esta congregación, el pastor Tony y Ana Grace, Señor, donde ellos estén el día de hoy. Han sacado una semana de vacaciones, fueron a Guanacaste, no sé si ya están aquí. Qué bueno, Señor, que tú los bendijiste de esa manera. Háblales a su corazón y te pedimos que protejas y animes sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado conversando sobre un tema que he llamado el plan maestro del maestro. Y la semana pasada, o las 2 semanas anteriores, hablamos del libro de Mateo. ¿Recuerdan? Hoy voy a ir a un pasaje paralelo, pero vamos a continuar con la misma dinámica. Algunos dicen que el evangelio de Marcos fue el primer evangelio en ser escrito, y Mateo y Lucas toman algunos elementos y luego los enriquecen. Por lo menos a mí me parece algo bastante adecuado. Así que usted va a encontrar en Marcos como un libro más concreto, más al punto, un libro que toma, por cierto, mucho más acción que los otros. En Mateo encontramos a Jesús normalmente sentado, enseñando. Y hay 2 discursos enormes, uno que está entre Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, y otro que está de Mateo capítulo 24 casi hasta el capítulo 26. En Marcos no encontramos grandes discursos, es como a lo que vinimos, al punto. De hecho, apenas son 16 capítulos. Usted los puede leer, claro, si usted es un buen lector, en un par de horitas usted leyó el libro de Marcos. Y si usted ha tomado tiempo para leer el libro de Marcos, se va a encontrar que es un Jesús en acción, es un Jesús en movimiento, es un Jesús que a veces no tiene ni tiempo para descansar. Bueno, como ustedes han notado, en los 2 temas anteriores hablamos del momento en que Jesús escoge sus 12, y hoy vamos a hacer exactamente lo mismo, pero desde el libro de Marcos. Vamos a ver como un espejo. En Mateo ya habíamos estudiado, y ahora vamos a verlo en el libro de Marcos, porque estamos tratando de entender cuál fue el plan que utilizó Jesús para hacer sus discípulos, y para poderlo entender, pues necesitamos analizar cómo Él lo hizo, porque al fin y al cabo el trabajo de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Eso es lo que nos dice las escrituras. Por lo tanto, entendamos cómo es que la Biblia dice que Jesús hizo sus discípulos. Así que yo creo que no tenemos, ahora sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del plan supremo del maestro. Esto es una serie que tiene que ver con cómo trabajar con grupos pequeños, pero no voy a trabajar todo eso con ustedes el día de hoy. Es a la inversa. Ok. Entonces necesitamos entender cuál es el ABC de la multiplicación. Cómo fue que Jesús hizo para multiplicar su ministerio. Realmente de eso es lo que vamos a estar hablando. Así que si queremos que nuestras iglesias crezcan desde una semilla plantada hasta que pueda dar el fruto, pues ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que ir a la palabra y ver cuál es la estrategia que el Señor Jesús utilizó. ¿Cómo fue que Jesús hizo lo que hizo? Y Él tiene un plan perfecto, revelado por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Para esto, el día de hoy vamos a trabajar Marcos capítulo 3, versículo 13 al versículo 19.
Dice la escritura en la Reina Valera 1960: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, o en buen tico les puso un apodo. Boanerges significa literalmente hijos del trueno, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Así que nosotros lo primero que encontramos en este texto es cómo Jesús escogió sus 12. ¿Qué hizo Jesús para desarrollar su plan? Su plan entonces está establecido sobre 4 pasos básicos que nosotros vamos a analizar el día de hoy. ¿Cuáles son estos 4 pasos básicos? Asimilación, relación, misión y potenciación. Vamos a ver algunas similitudes con lo que hemos hablado de Mateo y cómo Jesús hizo su trabajo en el libro de Mateo. Pero antes de ver estos 4 pasos en detalle, yo quiero que, igual como hicimos en Mateo, demos una ojeadita a los versos anteriores o los textos anteriores. Nosotros encontramos que Marcos, a diferencia de Mateo, que empieza con una genealogía, ¿recuerdan? ¿Y cómo fue que nació Jesús? Nosotros encontramos que Marcos es a lo que vinimos. Empieza con la predicación de Juan el Bautista. Ya Jesús grande, ya Juan el Bautista grande. Lucas nos muestra cómo fue que el ángel se le apareció a María, que el ángel se le apareció a Zacarías. Como que a Marcos no le importa nada de eso. Es a lo que vinimos, que es el ministerio de Jesús. Y encontramos a Juan, ahora sí, realizando su ministerio. Es como un preludio, porque inmediatamente nos va a contar que Jesús aparece para ser bautizado directamente por él. Y luego viene la tentación de Jesús, que en el libro de Lucas y el libro de Marcos es bastante, de Mateo es bastante grande. Aquí nosotros nos encontramos 2 versículos de la tentación de Jesús solamente, y cómo Jesús inició su ministerio, y nos cuenta de los 4 primeros discípulos que Jesús los llama, aunque todavía no los ha nombrado apóstoles. Él los cuenta al igual que Mateo, y más adelante cita cómo fue que específicamente llamó a Mateo, que Mateo se llama a sí mismo Leví en el libro de Mateo. Y luego noten algo importante, verso 21, nosotros vamos a encontrar que al entrar en Cafarnaúm, una persona con un espíritu inmundo le sale. ¿Lo notan? Luego en el verso 32 Jesús sana a muchos enfermos. Luego encontramos en el verso 35, nótese la expresión, levantándose muy de mañana. Notan que Jesús en Marcos no descansa mucho. Él se levanta temprano, de madrugada, a orar. Y en este momento, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y lo buscó Simón y los que estaban con él, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también, porque para esto ha venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Notemos, ¿se recuerdan? Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Aquí notan el paralelo. Claro, Marcos nos cuenta algo que Mateo no nos dice, que Jesús se levantaba muy temprano a orar. Esto es un detalle importante. Jesús está en movimiento. Él está predicando constantemente en todas las ciudades y aldeas. Pero en Marcos hay algo interesante. Esta es la segunda vez que encontramos a Jesús enfrentándose a los demonios. Es decir, en el verso 21 se enfrenta a un endemoniado, y encontramos en el verso 39 haciendo ¿qué?
echando fuera demonios. ¿Lo notan? En el verso 40 Jesús sana a un leproso. En el capítulo 2 verso 1 Jesús sana a un paralítico. ¿Se acuerdan aquel famoso paralítico que lo bajaron 4 amigos? Bueno, es este texto. Pero siga conmigo. Ahora sí encontramos el llamamiento de Leví que les mencionaba Mateo, verso 18. Entonces hay una confrontación sobre el ayuno. Le preguntan a Jesús por qué los discípulos de él no están ayunando, y más adelante por qué los discípulos de él arrancan espigas en sábado, confrontando la religión judía. En el capítulo 3 verso 1 Jesús sana a una persona, a un hombre con una mano seca. ¿Me van siguiendo? Entonces notemos que es un Jesús que está en movimiento, que está sanando, que está echando fuera demonios. Ahora sí, leamos el texto del versículo 7. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió. ¿Quién lo siguió? Una gran multitud. ¿Qué decía Mateo? Y viendo las multitudes. ¿Ven el paralelo? Hay multitudes en Marcos y hay multitudes en Mateo. Aunque aquí Marcos nos cuenta algo muy interesante. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió una gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Es decir, de muchas ciudades hasta ciudades que no eran israelitas. Tiro y Sidón no pertenecen a los judíos, o a los israelitas, perdón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes. Segunda vez, notan, grandes multitudes, segunda vez vinieron a él. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca. ¿Por qué? Para evitar que la multitud, una vez, tercera vez que habla de multitudes, para evitar que la multitud lo oprimiera. Pues como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo. ¿Se recuerdan en Mateo? ¿Quién lo tocó? Una mujer, recuerdan, con flujo de sangre. Marcos como que simplemente nos dice que habían más y no cita quiénes, solo que había mucha gente que trataba de echársele encima a Jesús para tocarlo. Por favor piensen, una multitud de unas, no sé, 600 personas tratando de tocar a una persona. ¿Qué les parece? ¿Cómo estaba la vida de Jesús? ¿Fácil? Vamos a ver algo que pasó adelante. Dice, pues como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, al verlo, se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía para que no los descubrieran. ¿Cómo era la vida de Jesús hasta este momento? ¿Cómo notan la vida de Jesús en estos pocos capítulos? ¿Una vida tranquila? ¿Relajada? ¿Cómo? Ajetreada, absolutamente ajetreada. La gente lo está siguiendo. ¿Y qué? ¿Eran grupos pequeños los que seguían a Jesús? No, eran multitudes. Multitudes. Ante esta situación, Jesús lo están siguiendo multitudes. Jesús está predicando a multitudes, sanando a multitudes, echando fuera demonios. ¿Qué hace? Verso 13. Después subió al monte. ¿Lo notan? ¿Qué significa después? Que un evento termina e inmediatamente otro sigue. ¿Cuál es el evento que terminó? Donde las multitudes están con él junto al mar y él tiene que decirle a sus discípulos: ténganme en la barca lista, porque si la gente se me tira encima, yo me mando al agua. Y se hace para atrás para que la gente no pueda seguirlo. Terminado este evento, que Marcos lo resumió, entonces Jesús sube al monte.
Después subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Para qué? Para que vinieran a él. Quiero que usted note algo más. Y Judas, verso 19, estás terminando de citar los apóstoles. Y Judas Iscariote, el que lo entregó, volvieron a casa. Volvieron a casa. Y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían. ¿Están conmigo en el verso 20? En verso 20, que ni siquiera podían comer. ¿Cómo nos muestra Jesús? ¿Cómo nos muestra Marcos a Jesús? Sin tiempo, ni aún tiempo para tener un espacio para comer. Nos muestra que Jesús era no solamente muy ocupado, él está haciendo solo el ministerio, no hay nadie más que lo esté apoyando, tiene discípulos, pero nada más. ¿Qué hacen los discípulos? Pues jalan los chunches de Jesús, posiblemente le llevaban la Biblia o le llevaban agüita, tal vez. La Biblia no dice que hagan mucho hasta este momento. Entonces, entre el verso 13 y el verso 19 hay algo vital. Después subió al monte y llamó así. ¿A quiénes llamó? ¿A quiénes llamó? ¿A quiénes llamó? A los que él quiso. Este es el primer elemento del plan de Jesús. Sí, Jesús tenía discípulos y vamos a ver que no solo los 12, porque en nuestro pensamiento Jesús solamente tenía los 12 discípulos, pero vamos a ver que había más discípulos. Pero de todos los discípulos que Jesús tenía, él ahora sí llamó a los que él quiso. Este es el proceso de asimilación. ¿Qué es realmente un proceso de asimilación? El proceso de asimilación es integrar a los obreros potenciales. Nosotros encontramos más detalle en Mateo. Recuerdan, vio las multitudes, llamó a sus discípulos y les dijo: a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad al Señor de las mies que envíes obreros a su mies. Marcos como que no interesa todos esos preámbulos, va con los puntos elementales o relevantes, pero nos da algunas luces que Mateo no nos da. Y nos dice que Jesús llamó no a cualquiera. Jesús no llamó a cualquiera. Él tenía muchos discípulos, pero llamó a quienes, a los que él quiso. Ahora es importante cuando leamos esto que hubo un proceso que parece que ni Mateo menciona ni Marcos menciona, pero por eso es importante. Tenemos otros evangelios, pero Lucas sí nos menciona. Lucas 6, 12 al 13 dice: en aquellos días él fue al monte a orar. Notemos aquí que el verso 13 dice: después subió al monte. ¿Lo notaron? El 13 de Marcos, pero no nos dice nada. Lucas sí nos dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Notan como los 3 evangelios, algunos nos dan detalles que los otros no nos dan, porque es el mismo momento. Ahora, Jesús subió al monte a orar. ¿Por qué necesitaba orar? Porque él necesitaba la dirección de Dios. Ahora, no fue que llamó a Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, los Judas. No los llamó a ellos simplemente porque le caían bien. Había una dirección de Dios sobre cuáles eran las personas correctas. Ahora, voy a tratar de explicar un poquitito. En estos días he estado en un tratamiento y yo creo que esta reacción ha sido también posiblemente a raíz del tratamiento para subir defensas. Y nomás empecé el tratamiento y me enfermé. Me tuve que inyectar, estoy tomando unas pastillas, porque normalmente salgo muchísimo del país, paso mucho tiempo en aeropuertos, con contacto con mucha gente de otros lugares, y posiblemente mis defensas han venido bajando.
Ahora, mis defensas no van a subir simplemente porque yo me tome 2 pastillas. Necesito un tratamiento. Me recomendaron 3 meses de tratamiento para que mi cuerpo pueda asimilar, recibir lo que me están dando de medicamentos para poder subir las defensas. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué está haciendo Jesús? Él está asimilando personas en su proyecto. Jesús vino a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Amén. Pero podía hacerlo solo. Bueno, había una obra que solamente él podía hacer en la cruz del Calvario, pero había otra obra que tenía que ver con la misión, y solo a través de otras personas podía hacerlo. Así que Jesús, simplemente él podía ir a la cruz del Calvario, empezar el ministerio y una semana después ir a la cruz. ¿No es cierto? ¿En qué cambiaba eso? ¿Por qué pasó 3 años y medio esperando para ir a la cruz del Calvario? Porque necesitaba discípulos que continuaran la misión que él había iniciado. ¿Me estoy dando a entender? Este es el proceso de asimilación. Así que él oró y tomó una decisión basada en la oración que él había hecho al Padre. Él pasó un proceso de asimilación de personas. Había hecho un llamado de discípulos y nosotros vemos que a su alrededor habían multitudes. Porque normalmente vamos a encontrar 3 grupos de personas que seguían a Jesús. El primer grupo que ya están mencionados en la Biblia son los discípulos. El segundo grupo eran los creyentes y el tercer grupo son los oyentes. Y así es en la iglesia. Muchas veces pensamos que todos los que vienen a la iglesia están en el mismo nivel, pero no es cierto. En las iglesias hay discípulos o aprendices, personas que están siendo formadas. En la iglesia hay algunos que son creyentes, es decir, realmente creen en Cristo Jesús, pero no significa que están al nivel de discípulos. Y hay otros que son oyentes, que les encanta. Dicen: qué bonita esta iglesia, me encanta la palabra, ay, qué bonito que cantan, pero hasta ahí. Esa es la realidad. Ahora nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, quiero que ustedes vayan a San Juan capítulo 6 y vamos a ver 2 versos. Perdón que solo anoté uno, pero son 2 versos: Juan 6:60 y Juan 6:66. San Juan 6:60. Juan nos dice: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Muchos discípulos. Los 12 no eran los discípulos de Jesús. Nosotros vamos a encontrar que al final, cuando Jesús muere, hay un discípulo que estaba calladito, se llamaba José de Arimatea, y que él se levanta y pide el cuerpo de Jesús ante Pilato. ¿Recuerdan? Es decir, Jesús tenía muchos discípulos, pero a veces nuestra idea es que él solo tenía 12. No, tuvo 12 apóstoles, pero discípulos había muchos. La palabra, ahorita la vamos a ver más adelante, discípulo significa aprendiz. Eso es lo que significa. Jesús tenía muchos que estaban aprendiendo de él, pero estos discípulos no eran tan constantes. Estos, acabamos de decir, Jesús está enseñando y les dicen: oh, dura es esta palabra. Verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿quiénes? Los discípulos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ni siquiera estoy hablando de los creyentes. No. No estoy hablando tampoco de los oyentes, sino los que se supone que estaban aprendiendo del maestro. Mire, yo tengo 33 años de ser pastor y un poquitito más de ser predicador. Y he visto mucha gente que uno decía:
qué bien que va, qué buen camino. Y de pronto se encontraron una piedra y van para atrás. Ahora, yo no los he descartado y posiblemente Jesús no los descartó. Y posiblemente algunos de estos o muchos de estos son los que después se van a convertir en Hechos capítulo 2. El asunto es que a pesar de ser discípulos, abandonaron a Jesús cuando la cosa se puso un poquito complicada. Pero lo que yo quiero que note es que Jesús tenía muchos discípulos, pero también había creyentes. Devolvámonos un poquitito a San Juan 2:24. San Juan capítulo 2, verso 24. Y dice así. Pero Jesús, perdón, verso 23. Verso 23. Ahí está mal. Disculpen, puse 24, es 23. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Los que creyeron, ¿qué son? Pues creyentes. Y en las iglesias también hay creyentes, ¿o no? Pero note lo que dice el verso siguiente. Ahora sí, el verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. A pesar de que son creyentes, su corazón tenía problemas. Y Jesús lo sabía. Y muchas veces nosotros nos desanimamos cuando a veces los creyentes se aflojan. Pero Jesús los conocía a todos. Ahora devolvámonos al libro de Marcos. Ya lo leímos este texto, pero permítame volverlo a leer. Marcos 3, verso 7. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y lo siguió una gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes venían a él. ¿Qué eran los demás? Oyentes. ¿Les gustaba la palabra de Jesús? Sí. ¿Les gustaban los milagros? Claro. Claro que les encantaba eso. Y Juan nos va a hablar de esos que seguían a Jesús por la multiplicación de los panes y los peces. ¿Se recuerdan? Cuando ellos alimentaron, muchísima gente más siguió a Jesús. ¿Por qué seguían a Jesús? Por la alimentación que experimentaron. Ahora entonces Jesús sabía que había dentro de esas multitudes, habían oyentes que les gustaba la palabra. Claro que sí. ¿Se sentían animados? Por supuesto. ¿Pero estaban realmente comprometidos? No. Luego había otro grupo más cerradito, que eran los creyentes. Ellos no solo escuchaban, no solamente les gustaba ver milagros, realmente habían creído en Jesús. Realmente creían que Él era el Mesías, pero tenían realmente o tenían en firmeza seguridad para estar siempre con Jesús. No, ellos abandonaron a Jesús. Y dentro de esos también había algunos que eran discípulos. Es decir, que ellos estaban en el nivel de aprendiz del Señor Jesús. Pero aún cuando las cosas se pusieron difíciles, algunos abandonaron a Jesús. ¿Por qué fue necesario entonces que Él escogiera a algunos? ¿Y Él escogió a cuántos? ¿A cuántos escogió? A 12. Y todos fueron fieles. Uno le salió chueco, uno le traicionó, y los demás se les aflojaron las piernas en el momento crítico, pero después volvieron. Pero entonces note que el proceso del Señor Jesús de verdad era estratégico. Vamos a ver, yo hace muchos años, no voy a mencionar nombres, pero cuando trabajé en la Alianza, la Federación Alianza Evangélica Costarricense, tenía 2 áreas encargadas, pero una de ellas era la de eventos masivos. Así que hubo 2 cruzadas multitudinarias, 3 cruzadas, en las 3 participé, pero me recuerdo 2 por mi posición estratégica. Una fue en el antiguo Estadio Nacional y otra fue en el Parque La Paz. En una de ellas, como me tocó a mí la coordinación de los servidores
Y entonces toda la atención de gramilla era mi responsabilidad. Me tocó también capacitar a todas las personas que iban a hacer la labor de consolidación. Después de 2 días de cruzada, porque iba a ser un día y luego se expandió a 2, hubo 600 personas que supuestamente aceptaron al Señor. Cuando yo terminé el proceso y me senté con 600 boletas y mi equipo a analizar, nos dimos cuenta que de esas 600 boletas apenas el 30% era gente que realmente había aceptado al Señor. Los demás eran miembros de diferentes iglesias que, como querían ver al predicador de cerca y de pronto llevarse algún milagrito, en el momento que él hizo el llamado a salvación, ellos pasaron y se reconvirtieron. Después de un mes de trabajo bien arduo, de esas 600 personas, no habían quedado ni 60 personas en las iglesias que realmente eran nuevas. Una cruzada que costó millones de millones. No quedaron ni 60 personas. Entonces eso a mí me hizo pensar sobre el evangelismo que hacíamos en esos entonces y los evangelismos que muchas veces se hizo en la iglesia, de grandes cruzadas, de invitar predicadores. Y yo no digo que el predicador estuviera mal, es que simplemente la estrategia no era la adecuada, porque estábamos enfocados en las multitudes. Jesús veía las multitudes, claro que veía las multitudes, pero se dejó llevar por las multitudes. No, él cuando vio las multitudes no se enfocó en las multitudes. Cuando él vio las multitudes, apenas llamó a 12 para poder él hacer un trabajo estratégico con ellos. Él vio, o Dios o el Padre los dirigió, porque en algún momento ellos o él notó algún tipo de potencial. Él pudo observar que había un liderazgo en potencia en ellos. Jesús vio lo que otros no veían. Y esa es la clave del líder. Un líder debe ser visionario. Tenemos hoy esa palabra líder tan contaminada y la gente hasta se asusta. Me gusta la palabra siervo, pero yo creo que todos somos llamados para servir. Pero el líder tiene la capacidad de ver lo que otros no ven. Y Jesús vio en ellos algo que nadie había visto. Por ejemplo, quiero compartirles esto. Los grandes maestros de la época de Jesús no trabajaban como nosotras trabajamos, sino que iban a los chicos, a los párvulos, y los observaban. Y los de mayor potencial, los más inteligentes, los más hábiles, llamaban a los papás y les decía: yo quiero que él sea mi discípulo. A los 13 años se hacía una actividad del Bar Mishvah que hacen los judíos, y la persona iba, el varón, porque esto era principalmente para los varones, iban por primera vez al templo. ¿Recuerdan que Jesús fue? ¿Sí se acuerdan de esto? Para la época de Jesús, ya Jesús debía haber sido alumno de alguien, y no era alumno de nadie. Él se queda con los maestros, recuerden, y les hace preguntas que los deja anonadados a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús venía de un pueblito por allá que nadie le daba pelota. Ahora, estos tipos que Jesús llamó, ya algunos eran casados. Mateo era un cobrador de impuestos. Si usted llegaba a los 13 años y no era escogido por un maestro, dígale adiós. Ya usted no iba a ser alumno de nadie extraordinario. Pablo, recuerdan a Saulo de Tarso, aprendió a los pies de Gamaliel, ¿recuerdan? Eso significa que desde muy chiquito Saulo fue escogido para aprender de uno de los maestros más extraordinarios de los fariseos de la época bíblica. Todos estos habían sido desechados. Pedrito, olvídese, ¿quién quería a Pedrito?
Bueno para las tortas, ¿verdad que sí? Mire, si usted ve a Pedro, impulsivo. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y se manda. Y después de mandarse, casi se ahoga. Mire, después de 3 años de andar con Jesús, andaba semejante machete que cuando fueron a agarrar al Señor Jesús, apareció Malco y lo dejó sin oreja, y seguro era como yo, orejón, y le dice: pero ¿usted cree que le quiera cortar la oreja o le quería cortar la cabeza? Solo que tenía mal pulso. Miren, estos eran los discípulos de Jesús. Judas llevaba la bolsa y era ladrón. Hoy en la mañana hablamos sobre eso. Dieguito habló sobre los 2 hermanillos, los Boanerges, Juan y Jacobo. Señor, cuando estemos en tu reino, yo quiero estar a la izquierda y mi hermanillo a la derecha. Es decir, queremos los puestos más importantes en el reino. Estos eran los discípulos de Jesús. Entonces, ¿cómo es que ellos fueron hombres tan extraordinarios? Jesús vio lo que nadie pudo ver en su momento. ¿Y sabe por qué usted y yo estamos aquí? Porque Él vio lo que nadie pudo ver. Cuando yo veo mi vida, mire, yo era tan tímido en el colegio que cuando habían exámenes orales me fugaba. No me fugaba porque no supiera la materia, es que me paralizaba. Y entonces yo, para colmo, soy Brenes, era de los primeritos, y los profesores en aquel entonces te llamaban, y todos los compas allá. Y entonces los últimos se salvaban, porque algunos profesores le decían: usted es el examen y váyase. Pero a mí me tocaba, no solo delante del profesor, sino delante de toda la clase. Y solo pensar en eso me bloqueaba. Y yo prefería fugarme, porque era lo más tímido que a usted se lo pueda ocurrir. Me acuerdo que estando en primer año de colegio, nos tocó, imagínense, en el año 82, ahí nomás, nos tocó hacer un drama, Las Fisgonas de Paso Ancho. ¿Alguno leyó el bandito libro, Las Fisgonas de Paso Ancho? Y se trata de un incendio que hay en Paso Ancho. Y la cosa es que había un personaje, Bombero 2, y yo escogí Bombero 2. ¿Sabe por qué? Porque lo único que hacía Bombero 2 era pasar en carrera con una manguera y decía: ¡fuego! Eso era todo. Y yo dije: ese es el personaje perfecto para mí. Pero usted no sabe lo que yo sufrí, pensar que tenía que pasar delante de todos. Y yo decía: ¿y si me caigo? ¿Y si me tropiezo con la manguera? Bueno, todo eso fue un infierno para mí. Saber que Dios me ha dado la oportunidad de estar en iglesias enormes predicando. Si alguno recuerda el movimiento de oración, hace muchos años en el Ricardo Saprissa, hubo alrededor de 17,000 personas. Y a mí me tocó, por misericordia de Dios, ministrar la ofrenda ahí, dar una enseñanza sobre la ofrenda delante de 17,000 personas. Y yo miro mi vida, y ahora que Dios me da la oportunidad de estar viajando a diferentes países, y yo digo: Dios está loco que me escogió a mí, porque nadie en esta tierra me hubiera escogido a mí para hacer eso. Pero es que esa es la clave de Dios como líder. Ve cosas en nosotros que nadie puede ver. Y Jesús pasó la noche orando, y Dios le mostró, el Padre posiblemente le mostró cosas del futuro de aquellos hombres y cómo iba a cambiar la historia de la iglesia por causa de ellos. Así que no se trata de ver lo que muchos ven, sino ver el proceso que Dios iba a hacer con ellos. Así que Él inició un proceso para no solo atraer la atención de ellos, sino empezó un proceso de formación que es el que vamos a notar. Así que el proceso inicia cuando somos capaces de atraer. Y aquí está el asunto. Nosotros muchas veces estamos enfocados en las multitudes.
o a veces enfocados en los creyentes. Pero Jesús no llamó a todos, llamó a sus discípulos, y de sus discípulos fue que Él escogió. Así que lo primero que deberíamos poner atención como iglesia son cuántos discípulos tenemos. Porque si no tenemos discípulos, no vamos a enviar a nadie. Y si tenemos muchos creyentes, y qué lindo, hay iglesias que, no sé, de pronto tienen hasta 500, 600 personas en una reunión. Pero ¿cuántos de esos realmente son discípulos? ¿Cuántos están aprendiendo a ser como Jesús? Y yo me pregunto también entonces, ¿a quiénes estamos atrayendo? ¿Estamos atrayendo multitudes? ¿Estamos atrayendo creyentes? ¿O estamos atrayendo discípulos? ¿Cuál es el enfoque de esta iglesia? Porque si estamos atrayendo multitudes, ya la regamos. Estamos fregados, porque no lo estamos logrando. Y si estamos atrayendo solo creyentes, hay iglesias que están llenitas de creyentes. Está bien, pero el enfoque de esta iglesia debería ser traer discípulos. Estamos trayendo gente que realmente quiere aprender. Estamos enfocados en gente que realmente quiere crecer en su vida espiritual, o estamos enfocados en gente que necesita un milagro. Ahora, Jesús nunca descartó las personas que necesitaban un milagro. Pero usted ve que Jesús hiciera algún milagro con Mateo, o algún milagro con Juan. El único milagro que menciona la Biblia fue a Pedro, que le sanó la suegra. Yo no sé si Pedro le agradeció o no al Señor eso, no tengo idea. Pero es el único que menciona. No hay más. Porque ellos no estaban por los milagros de Jesús. En ningún momento usted ve a Jesús haciendo milagros para ellos. Otros recibieron milagros, pero ellos eran aprendices. Ellos estaban dispuestos a dejar sus barcas. Mateo estuvo dispuesto a dejar su trabajo muy lucrativo por seguir a Jesús. Ahí está la clave. Entonces, pregunto, ¿a quién estamos trayendo? Yo espero que nos enfoquemos en traer discípulos, aquellos que realmente quieren ser formados como Cristo. Ahora, ¿significa que Dios no va a hacer milagros? No, Él es soberano y Él puede hacer un milagro a quien le da la gana. Pero el enfoque no es el milagro. El enfoque es si queremos aprender a ser como Cristo. Amén. Ahora, ¿cuál es la segunda idea del texto? Dice que Él trajo a los que Él quiso. ¿Para qué? Para darles autoridad. No, esa es la tercera parte. Él trajo a quienes, a los que Él quiso, para que estuvieran con Él. ¿Están conmigo? Esto es discipulado. Hermanos, qué lindas las redes sociales, pero el discipulado no puede ser por redes sociales. El discipulado no es solo aprender información, es caminar con alguien, es comer con alguien, implica relación. Jesús los atrae, no dice para enseñarles Biblia, no dice eso. No dice que los trajo para enseñarles las 4 verdades espirituales. No lo dice que los atrajo para darle los 6 niveles de discipulado. ¿Para qué? Para estar con Él. ¿Qué es lo que Jesús realmente quería? Una cosa sencilla, no hay mucho que darle vuelta. Quería que estuvieran con Él. Quería que estuvieran con Él. Era necesario avanzar un paso más, pero yo me pasé demasiado. Era necesario avanzar un paso más. Era necesaria una relación. Una relación. Hermanos, ¿sabe qué me encanta de esta iglesia? Ustedes saben que me reuní con muchos de ustedes cuando entramos en este proceso de un mes, porque por ahorita yo puedo decir que estoy un mes con ustedes.
El común denominador de esta iglesia cuando hablé con ustedes es: somos familia. ¿Verdad que sí? Ustedes saben que me dijeron eso: somos familia. Algunos nos dijeron, cuando estábamos allá, hasta había que echar a la iglesia porque no se querían ir, y hacíamos actividades y había que apagarle la luz para que se fueran. Algunos, otros se iban rapidito. Ustedes ya saben quiénes se iban rapidito y quiénes se quedaban. No hay mucho que darle la vuelta a la historia. ¿Por qué? Eso me dice que es una iglesia que valora las relaciones. Jesús valoraba las relaciones. Él quería gente que estuvieran con Él. ¿Y fueron a pescar juntos? ¿O no? Eso dice la Biblia. Y a veces no había tiempo ni de comer. Y si usted lee el libro de Marcos, dice la Biblia que Jesús les dice, después de que ellos fueron a hacer la misión, regresaron muy cansados dando gloria a Dios, y les dice: vamos al otro lado para que descansemos. Y se fueron a descansar, y al otro lado había una multitud. Entonces, ¿qué estaba buscando Jesús? Andar con ellos, que fueran los compas de Él, que fueran los maes. El ministerio de amigos, ¿qué? ¿Ya se acuerdan? ¿Enfocados en qué? En servir. Pero eran amigos. Él va a apuntar a eso. La clave del discipulado es en el aprendizaje por modelaje. Note cuántas veces Jesús les dice: ok, la lección de hoy es esta. Nunca. ¿Cuándo encontramos que Jesús les dijo: vamos a ver, un endemoniado se libera así, paso 1, paso 2 y paso 3? ¿Había eso? Nunca. ¿Cómo aprendieron a echar fuera un demonio? Viendo a Jesús y haciéndolo. Y un día le dijeron: Señor, de ahí le trajimos a tus discípulos y no pudieron. Y Jesús lo echó fuera, ¿recuerdan? Y lo llamaron aparte y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Notan un aprendizaje por modelaje? Esto es verdaderamente discipulado. Pero hemos convertido el discipulado en las lecciones. Y yo estoy de acuerdo, necesitamos dar lecciones de Biblia. Pero ¿cómo se aprende a orar? Orando. Hay un compa por ahí que está allí al lado izquierda, que no voy a decir su nombre, que tiene que recordar. Yo le decía: vamos a orar. Y nos íbamos para una montaña, él y yo solos, y veíamos a San José desde esa montaña. Esas fueron mis lecciones de oración. Hay otro vecino por ahí que está a mi otro lado, entre el grande y el chico. Ustedes pueden escoger cualquiera de los dos, que ha sido gente que estuvo conmigo. ¿Cómo fue nuestros discipulados? ¿Cómo fueron los evangelismos? ¿Cómo fue que les enseñé a hacer una célula? Así, porque este es el verdadero discipulado. Es comer juntos, es vivir juntos, es experimentar la vida cristiana. Y hermanos, ¿estamos dispuestos a eso? Hoy fue lindo. Hoy desayunamos y compartimos y nos reímos, porque ese es el verdadero discipulado. Y esto es lo que realmente el Señor Jesús quería. Si usted lee San Juan 15:15, Jesús les dijo a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, les llamaré amigos. Porque el siervo no sabe qué hace su señor, pero ustedes saben las cosas que mi Padre me ha dicho. ¿Cuál era la meta de Jesús? Tener amigos. Tener amigos. Eso es verdaderamente discipulado. Y eso no es fácil, porque a veces tienes que decirle a los amigos cosas que no te gustan o a ellos no les gustan. Y se enojan y no te hablan por una semana, pero después piensan y dicen: no, la verdad es que sí, va de nuevo. Este es el verdadero discipulado. Ahora mi pregunta es: ¿estamos dispuestos como iglesia a vivir un verdadero discipulado?
o queremos seguir trabajando con creyentes. Peor aún, nos conformamos solamente con oyentes de la palabra. Entonces, ¿cuál es la clave del discipulado? La relación. La relación es la clave del discipulado. No es el material que se enseña. Usted puede tomar una receta y aprenderla de memoria, pero ¿sabe cuál es la mejor manera de aprender una receta? Cuando el cocinero o la cocinera lo hace con usted. Y entonces le dice: mire, así se pica. Y empieza a darle secretos que no están en la receta. Y usted empieza a sentir los olores. Usted puede ver una receta por internet y se ven muy bonitas, muy ricas. Intente hacerlo. Y usted dice: no, no me sale. Claro, pero haga tamales con su abuelita, si es que sabía. Y aprenda a amarrar. Y llénese de humo los ojos, soplando el fuego. El aprendizaje es diferente. Y usted con los años se acuerda la receta, porque el aprendizaje tiene una clave y es la relación. La palabra que allá aparece, es esta. Matetes es griego. Esta es la transliteración y este es el griego. Significa literalmente aprendiz. Y eso Jesús lo sabía. Porque yo quiero que usted entienda cómo se enseñaban los oficios en la antigüedad. Cuando alguien era chamaquito, entonces lo llevaban donde un carpintero o donde un ebanista, y él ahí aprendía. ¿Qué es lo primero que hacía? Barrer. Mi primer trabajo fue a los 8 años, en una lechería. ¿Qué me tocaba hacer? Limpiar los boñigueros. Eso es lo que hacía. Yo no ordeñaba, pero manillas chiquititillas. Soy chiquitillo ahora, imagínense cuando tenía esa edad. Y tomar el ubre de una vaca, espero que ninguno se ofenda, y tomar una teta y estriparla. Mentira que yo podía. Pero así fue como aprendí. Después de un tiempo sí aprendí a ordeñar, a cómo se maneaba una vaca. Y ahora no me acuerdo ni cómo se manea una vaca, pero en aquel entonces sí. Y a darles de comer. ¿Y qué es lo que tenía que darles de comer? Mi segundo trabajo formal fue a los 13 años en un taller de guitarras. Y me tocaba barrer todo el acerrín y toda la borucha, y ir a hacer las compras y lijar la madera. Ese era el trabajo del aprendiz. El aprendiz veía al maestro haciendo e iba aprendiendo. Esto es lo que los discípulos hacían. Veían a Jesús enseñando e iban a enseñar como Jesús. En el libro de Hechos nosotros nos damos cuenta cuando Pedro y Juan llegan delante del Sanedrín, les dicen: miren, ¿cómo es posible? Nos damos cuenta que ellos estuvieron con él, porque ellos son hombres sin letras y del vulgo. ¿Cómo hablan de esta manera? Porque estuvieron con el maestro. Esto es discipulado. Esto es discipulado. ¿Estamos haciendo verdaderamente discípulos? Ahora, cuando hacemos discípulos a través de la relación, ahora sí vamos a llegar al tercer paso, que es la misión. Es enviarlos a predicar. Pero Jesús no los va a enviar a predicar si primero no pasaban un tiempo con Él. Nosotros debemos entender que la misión es eso, es dar a conocer el plan de Dios. En palabras simples, ¿cuál es el trabajo de esta iglesia? Dar a conocer el plan de Dios. ¿Y para qué hacemos discipulado? Para que los discípulos puedan dar a conocer el plan de Dios. Pero hermanos, la misión no se cumple dentro de las 4 paredes. La misión se cumple en las casas, en los trabajos, cuando usted toma café con alguien, cuando usted está ahí con el compa en el trabajo y sacaron los 15 minutos de café, usted se vuelve luz en medio de las tinieblas, y ellos empiezan a ver algo en usted y se acercan y le dicen: ¿qué es lo que tú tienes? Y entonces tú le puedes decir: yo tengo a Cristo Jesús, y tú lo puedes tener.
La misión de la iglesia no es aquí. Aquí estamos para enseñar la palabra, sí, pero no para ser discipulado. El discipulado se da en las relaciones. Y ese discipulado debe estar enfocado en la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión? ¿Qué dijo Jesús? Porque nosotros debemos entender cuál es la misión. Y les dijo, Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Ahí está clara la misión. Jesús los quería para predicar, así que los discipuló para que ellos estuvieran aptos para predicar. Así que, por favor, ¿dónde empieza la misión? Con mi vecino. ¿Se acuerda que hablamos eso la semana pasada? Ahí es donde empieza la misión. La relación es buena. ¿Es bueno tener relación? Claro que sí. ¿Es bueno hacer amigos? Sí. Pero aquí está el problema de muchos, que caemos en la koinonitis. La palabra koinonía en la Biblia significa comunión o amistad. Cuando nosotros olvidamos la misión, entonces nos volvemos amiguitos para toda la vida y nunca hicimos ni papa. Tenemos que tener relación de discipulado siempre con el norte de esta es la misión. ¿Cuál es el problema de muchos grupos pequeños o células, o cómo le llamaban ustedes, grupos de enfoque o grupos de alcance, de conexión? Que olvidamos la misión. Entonces comimos, disfrutamos, estudiamos la Biblia y nadie llevó a nadie, no hubo invitados nunca. A nadie se le compartió el evangelio. Entonces estamos olvidando la misión. La misión no es traer gente a la iglesia. Gloria a Dios por las visitas, pero la misión es que nosotros vayamos a la gente. Esa es la misión. Jesús no les dijo tráiganlos a la iglesia. ¿Qué les dice en Marcos 16:15? Id, vayan ustedes y prediquen. Entonces, siempre que tengamos el pensamiento de vamos a traer la gente a la iglesia para que se convierta, hay algo que no está bien en nosotros. Estamos equivocando la estrategia. Se trata de que nosotros vayamos. Y por último, la potenciación. ¿Qué es esto? Jesús dijo, Marcos dice, los llamó para que estuvieran con él, para enviarles a predicar y para darles autoridad para que echaran fuera demonios. ¿Se acuerdan que les mencioné que en los textos anteriores varias veces aparecía el asunto de los endemoniados y que el verso anterior decía que Jesús los reprendía y los callaba para que no lo dieran a conocer? ¿Recuerdan? Porque estos demonios reconocían la autoridad de Jesús y reconocían quién era Jesús. Así que Jesús no manda a sus discípulos sin la autoridad necesaria. Ellos necesitaban algo. ¿Qué es lo que necesitaban? Autoridad. ¿Por qué? Porque ellos eran los apóstoles, eran los embajadores. Yo quiero que usted entienda esto, algo que era común en el mundo romano. El apostolado en la idea romana era así. Cuando los romanos conquistaban un territorio, enviaban una autoridad. Pilatos era una autoridad romana. ¿Cuál era su trabajo? Su trabajo, el trabajo del procónsul, no solo era gobernar, era cambiar la cultura. El procónsul o el apóstol romano llegaba a un lugar y él trataba de establecer la cultura, la manera de pensar romana en el lugar que gobernaba. El mensaje de ellos es arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Están conmigo? Ellos, y los nombró apóstoles para que ellos fueran con su autoridad. ¿A qué? A cambiar la cultura. La cultura judía, la cultura griega, la cultura romana, para que se volviera la cultura del reino de los cielos.
Ellos tenían que ser los apóstoles de Jesús, los apóstoles del rey, para decir: el rey ha llegado, pero vamos a pensar y vamos a actuar como quiere el rey. ¿Están conmigo? Esto es vital. Ahora, ¿quiénes reconocían al rey? Los demonios. Los demonios eran los que reconocían al rey. Por eso Jesús les dio autoridad a los discípulos. ¿Van conmigo? Perdón. Entonces, por favor, para ir cerrando, note cuál es la evidencia de que el rey llegó. El rey llega, y ¿qué hacen los endemoniados? Se postran. Qué terrible es que tengan más discernimiento los demonios que a veces la iglesia, ¿verdad? Los demonios sí reconocían. Así que, ¿cuál era la mayor evidencia ante el mundo de que el rey había llegado? Que los demonios reconocieran. Quiero que usted lea el texto siguiente. Verso 20: y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron a los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Habiéndolos llamado, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide y no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Solamente así podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es que ellos habían dicho: tiene espíritu impuro. ¿Por qué Jesús hacía lo que hacía? Por el Espíritu Santo que estaba en él. ¿Están conmigo? ¿Quiénes reconocían en el mundo espiritual que el rey había llegado? Los demonios. ¿Quiénes eran los primeros en reconocer que los discípulos eran apóstoles? Los demonios. ¿Por qué es tan importante en el texto? Porque la evidencia de que el rey había llegado estaba ahí, en que ellos iban a reconocer. Así que, igual que reconocían a Jesús, ¿a quién iban a reconocer? A los discípulos. Jesús en Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Les dio la autoridad para que los reconocieran en el mundo espiritual. ¿Están conmigo? Muchas veces como cristianos no hemos entendido y tenemos demasiado miedo a los sustos, a que se me muevan las cosas en la casa, a que una brujería me haga algo, y no hemos entendido que si somos ciudadanos del reino de los cielos y el Espíritu Santo está en nosotros, usted debe entender que usted y yo somos embajadores del reino de los cielos, y no podemos actuar bajo temor. Debemos entender quiénes somos en Cristo Jesús. Así que los demonios lo reconocían, y yo creo que los demonios nos reconocen a nosotros. Lo que pasa es que a veces andamos medios friones y medios despistados. Así que hay un orden correcto. Jesús quería gente que aprendiera, gente que saliera, y gente que saliera entendiendo que donde iba con un poder de liberación. Es un asunto de reino contra reino, no de poder contra poder.
Jesús dijo en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad. Así que ¿cuál es la autoridad que Dios nos ha dado? Su palabra. ¿Estamos caminando en su palabra, actuando en su palabra? ¿Cuál es el proceso de Jesús? Notémoslo: asimilación, relación, misión, potenciación, para que este círculo se vuelva a repetir. Yo lo hago con mis discípulos, Jesús lo hizo con sus 12 y al final los mandó a ser discípulos, para que los discípulos de los discípulos hicieran nuevos discípulos. Hermanos, ¿estamos haciendo realmente discípulos? En Juan capítulo 13 verso 15, Juan escribe sobre Jesús y dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Tiene que ver eso, hermanos, solamente con lavar los pies? ¿O es que Jesús dice: mire, como yo me he comportado, muchachos, compórtense ustedes, como yo hice con ustedes, háganlo ustedes con otros? Hermanos, es simple. No dije fácil. Simple y fácil son cosas diferentes, perdón. Voy a dar un ejemplo. Simple, el agua. El agua, que yo me voy a tomar unos traguitos delante de ustedes, tiene una fórmula química súper fácil: H2O. ¿Verdad que sí? ¿Qué significa H2O? Ustedes que saben de química: 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Es simple, absolutamente fácil. No, porque si fuera fácil ya hubieran fabricado agua, pero no pueden fabricar agua. Esto que Jesús nos mostró es simple, no hay mucho que darle vuelta. Fácil, no es fácil, porque implica tomar la cruz y seguirlo, porque implica dejar la mesa como Mateo y seguir a Jesús, porque implica dejar la barca como Jesús, y algunos no estaban dispuestos a hacer eso. Termino. ¿Saben quién es este mechudo, verdad? Albert Einstein dijo: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Queremos resultados diferentes en esta iglesia? Hagamos las cosas diferentes. Porque si no hacemos las cosas diferentes, nosotros vamos a terminar exactamente igual. Así que, si queremos cambios, debemos hacer cambios. ¿Qué queremos? ¿Creyentes? ¿Queremos oyentes o queremos discípulos? Porque los únicos que se vuelven obreros son los discípulos. ¿Qué estamos atrayendo? ¿Qué estamos buscando? ¿En qué estamos enfocados? Yo les animo como iglesia a hacer un cambio de estrategia. Podemos seguir viniendo haciendo cultos lindos, disfrutando la presencia del Señor, y está bien, eso es parte del ser iglesia. Pero si no cumplimos la misión, ¿somos efectivos? No somos efectivos. Y mi desafío a ustedes hoy: necesitamos discípulos. ¿Dónde deben empezar? Aquí. Aquí. Hay algunos que tienen tiempo de ser cristianos. Yo no le estoy diciendo: venga y únase conmigo a hacerme discípulo. Ya usted debería estar haciendo discípulos. Entonces el punto es: ¿está listo usted a ser discípulos? ¿A dedicarles tiempo? ¿Está usted listo para enseñarles a orar y caminar con ellos? Si aquí conseguimos 10 personas
No digamos 12 como Jesús, porque ninguno hay como Jesús aquí. Digamos 10, listos a ser discípulos. Les aseguro que a la vuelta de un año esta iglesia cambió totalmente. Pero la clave está en hacer discípulos. Quiero orar por ustedes para terminar. Dios, necesitamos cambios. Muchas veces hemos repetido los patrones que como iglesias se nos han enseñado. Y necesitamos ir al ABC una vez más, a los principios básicos. Esta iglesia tiene mucho potencial. Yo veo el potencial. Tal vez algunos se parecen a Pedro, a Juan o a Jacobo, pero hay mucho potencial. Por eso tú los has llamado. Hoy, Señor, lo que quiero es, o estos días, ha sido mover la rama y hacer que despierte esta iglesia. Veo cosas lindas, veo gente sirviendo como tal vez los primeros días no estaban haciéndolo. Algunos están volviéndose a animar. Qué bueno todo esto, pero Dios, necesitamos dar un paso más allá. Necesitamos un compromiso serio, no solamente con aprender Biblia, que es importante por supuesto, sino también aprender a ser como tú, a vivir como tú, a hablar como tú. Permítenos ser los unos bendición de los otros, aprender a orar juntos, a comer juntos, a animarnos los unos a los otros, a alentarnos los unos a los otros, a edificarnos los unos a los otros. Envíanos gente que tenga ese deseo de aprender. Y perdónanos si nos hemos enfocado más en los números, nos hemos enfocado más en los creyentes o nos hemos enfocado en los oyentes, cuando deberíamos estar enfocados en aquellos que quieren ser discípulos. Hay algunos aquí que ya tienen mucho para dar. Permite, Señor, que haya un cambio en nuestra actitud, y esto es arrepentimiento, que podamos arrepentirnos completamente por no haber hecho lo que tú esperabas que hiciéramos. Ahora, Señor, después de enseñar la palabra, oro, Señor, para que nos lleves con bien, que cada ofrenda o diezmo depositado hoy, Señor, tenga fruto, porque tu palabra dice: no es mi invento, el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Señor, que empecemos a ver cosas diferentes, Señor, no solamente porque creemos en ti, sino como Pedro dijo, lo hemos dejado todo, Señor, por seguirte. Gracias, Dios. Y una vez más pido que hables a nuestros corazones y afirmes nuestras vidas en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Les animo a ser discípulos de Cristo Jesús.